y lo dice muy claro, el PRD ya había perdido su esencia, no lo ha dicho Martín Torrijos solamente, lo venimos diciendo desde hace más de 15 años, ha perdido su esencia y yo me retiro. Se retira dignamente él, su esposa y su vicepresidenta y las personas que con él caminan o creen en el liderazgo de Martín Torrijos. No creo que llegue a mil renuncias, pero sí el simple hecho de que el Tribunal Electoral tumbe la página, porque a mí no me vengan a echar cuentos, de las renuncias, primero es un mensaje político nefasto, porque lamentablemente el miedo que existe a lo interno del PRD, pero especialmente a lo interno de la campaña presidencial de Gaby Carrizo, los lleva a cometer estos errores garrafales. Y ya a esta hora está con nosotros la guapísima y bellísima periodista, analista política y radiodifusora, Sara Pineda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Buenos días para Diego. Buenos días para Panamá. Bienvenido a este mes de febrero que inicia con todo lo que trae consigo en estas fiestas del carnaval, especialmente, y también el inicio, bueno, el Día de los Enamorados y el inicio de lo que es el año escolar. ¿Qué es eso del Día de los Enamorados? ¿Qué es eso? Bueno, Guillermo, tienes mucho por qué celebrar, porque no solamente es el Día de los Enamorados, también es el Día de la Amistad, así que Tú sabes que podemos celebrar por ahí. en Argentina se celebra el Día del Amigo, en otras fechas, ¿no? Ese día me gusta, es el Día del Amigo. ¿Te imaginas la fiesta que tendríamos? Oye, eso hay que celebrar. Bueno, así que nada, esto es lo que trae consigo el mes de febrero y por supuesto que el inicio de la campaña electoral el día sábado, que no es más que un acto simbólico, porque nosotros hemos permanecido en campaña política los 5 años de forma permanente y solamente se da en lo protocolar a partir del día sábado. Y esto lo digo con mucho respeto al Tribunal Electoral y a lo que impone la ley de las reformas electorales, pero quien no se haya dado cuenta que Panamá ha estado en campaña política permanente durante los últimos 5 años y que un candidato presidencial, perdón, los medios de comunicación le han hecho la campaña política durante los últimos 15 años, bueno, durante los últimos 10 realmente, ha perdido la objetividad de este país. Pero es que es así, si hablas de la misma persona todo el tiempo y todo el mundo habla de la misma persona, el hombre le han hecho una campaña terrible, a favor y en contra, pero igual la mención del nombre siempre se queda ahí, que es lo que yo siempre le digo a la gente que publicita en... El mejor ejemplo del desastre de Internet para la publicidad es Ricardo Martinelli. Tú hablas de Ricardo Martinelli hasta que te haga, hasta agotarte y todo el mundo se le queda a Martinelli en la cabeza. Tú pones tu publicidad en Internet y yo estoy pendiente del botoncito blanco que dice disque, sacar y ni veo la cuña. Entonces, claro, tu producto no se ve porque yo quiero no verlo. En cambio, lo que ha pasado con Martinelli es que los medios tradicionales lo han metido porque ha habido algunos que han tenido una obsesión enfermiza con el tema de él, de sus Correcto. hijos, de su familia. Pero si ya lo llevaron a la justicia de todas las formas posibles, desde boletas de tránsito hasta la destrucción de transbordadores espaciales, todos se lo han achacado. Y yo no lo voy a defender, pero me parece que se ha visto excesivamente obvio en los últimos dos gobiernos que la única intención era anularlo políticamente. Bueno, lo van a hacer. Eh, y se van a aprovechar de una sociedad que tiene lamentablemente, y yo no sé si tú opinas lo mismo, Sanéis, a toda la política panameña en el mismo sitio, bien abajo en la escala de valores. No, yo opino diferente, porque nosotros no podemos generalizar al panameño, menos a esos 3 millones de ciudadanos que están invitados a votar. Si bien es cierto, hay un grupo de la sociedad que tiene la clase política muy abajo en la escala de valores, hay otro grupo de la sociedad que aun cuando no pertenece a la clase política, comulga con ese estilo de vida, con ese estilo de valores. Y era algo que yo siempre tenía la oportunidad de escuchar y conversar incluso con los diputados y decían,
ven a mi circuito, y cuando tú ibas a su circuito te dabas cuenta. Acuérdate que entre menos educación tiene la gente, menos formación tiene la gente, es mucho más fácil de engañar. Entonces, asimismo, hay una diversificación de la atracción a la clase, por la clase política que hay en nuestro país, en nuestra sociedad. Hoy por hoy, el panameño en general, desde el más rico hasta el más pobre, simplemente quiere una reactivación económica y echar este país a andar. ¿A dónde se diferencian el tipo del votante? En realmente en dónde o quién creen que pueda poner a andar el país. Entonces, esa es la gran diferencia. Los ricos, por ejemplo, no querrán un candidato como Ricardo Martinelli, algunos, no porque no reactive la política, no porque, perdón, no porque no reactive la economía, sino simplemente porque sabe que cuando llegue esta persona podría llegar con un ánimo de revanchismo e incluso contra algunos de ellos, los cuales se verían perjudicados. Otros no quieren a Martín Torrijos. ¿Por qué? Porque dicen que Martín Torrijos ya fue, porque ya gobernó con sus amigos, porque va a volver a gobernar con sus amigos, porque va a gobernar con el PRD. Y así sucesivamente nosotros podemos ir sacando una lista de por qué algún sector de la sociedad quiere a un candidato o por qué otro sector de la sociedad no quiere a otro candidato. Que la sociedad panameña entera crea que la clase política no contiene valores, pues yo difiero mucho, porque hay un grupo importante de la sociedad que se ve reflejado en algunos de estos tipos de políticos que tienen distintos valores y que han tenido distintas acciones con la sociedad, que vamos perdiendo cada vez más credibilidad y aceptación en la sociedad, porque cada vez más la sociedad tiene acceso a la información, pero lo más importante de esto no es acceso a información buena, es acceso a información negativa, es acceso a información que en muchos casos es mentira, entonces, o lo que conocen como fake news, pero realmente cada vez que la sociedad siga creciendo y siga manteniendo mayor acceso a la información, asimismo la clase política va a ir perdiendo terreno, como hemos visto que lo ha perdido significativamente durante los últimos 5 años. Guillermo. No, bueno, es que es así. Lamentablemente, bueno, es que también hay una discusión política en la calle, ¿no? Hay una discusión y que no es culpa de la gente. Yo creo que sí es culpa de los propios partidos políticos que no han hecho el trabajo de formación política para eso permear en la sociedad. Por supuesto que no es culpa de la gente, por supuesto que es culpa de los partidos políticos, por supuesto que nos hemos olvidado de generar institucionalidad política en Panamá y en América Latina. Es un efecto dominó que estamos viendo, Panamá no se escapa de esta realidad. Lamentablemente, la falta de creación de delfines, la falta de creación de nuevos liderazgos es lo que nos tiene a nosotros sumidos en esta vorágine política sin fondo y sin forma, que lo único que ha logrado es degradar la clase política al punto en el que se encuentra, a ver los 3 órganos del Estado cuestionados y arrinconados, como los vimos en noviembre pasado, a ver un presidente que le importaba mucho cómo iba a salir. Yo no sé si quepa por la ventana, pero al final esa es la realidad que vamos a tener. Entonces, lamentablemente, así como nos olvidamos de fortalecer las instituciones políticas partidarias, nos olvidamos de fortalecer todas las instituciones, lo que nos lleva a un problema de gobernabilidad, un problema profundo de gobernabilidad y de transformación en el Estado panameño, que lamentablemente todos estamos pagando las consecuencias de ello. Cuando tú escuchas a los diputados decir, a mí no me importa la institución, a mí me importa lo que pase en el circuito, en mi circuito, tú te das cuenta de por qué el órgano legislativo tiene la más baja credibilidad que tiene y que va a seguir teniendo si no se hacen las transformaciones integrales de la institución. Lo mismo ocurre en la clase política con los partidos políticos. Mientras no ocurre esa transformación, lamentablemente nosotros vamos a seguir sumidos en la posición en la que nos encontramos. Ayer yo escuchaba a un candidato decir,
Lo que pasa es que nosotros nunca quisimos ser un partido grande, lo que nosotros queríamos era el vehículo. Entonces sí comprendió que el vehículo de la institución es lo que te va a llevar a ti o que te va a permitir a ti avanzar. Pero, ¿y la institución dónde queda? ¿Dónde queda la institución? Y me preocupa muchísimo esa situación porque lamentablemente los candidatos no son semillas. Aquí los candidatos hoy están, mañana no sabemos. Y la realidad es que hay un país que seguir construyendo y hay un país que seguir transformando. ¿A quién se lo vamos a entregar en el futuro? Es una muy buena pregunta que habría que hacerle a ellos que se han encargado de justamente deteriorar la institucionalidad del país, Guillermo. Vamos a hacer una pausa, Saray, ¿te parece? Y regresamos de inmediato porque quiero saber si renunciaste al PRD. Aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon con Saray Pineda. 7:30 de la mañana aquí en Radio Ancon. Antes de degustar este buen café que tengo aquí, Diego, quiero preguntarle a Saray Pineda. No sé si tú viste, la periodista de La Estrella de Panamá, Jordi Morales, informó que el sitio para renuncias en línea del Tribunal Electoral colapsó ante la cantidad de renuncias que se estaban dando de manera sucesiva y a la vez. Porque el expresidente Martín Torrijos renunció aparentemente, y ahí renunció su candidata a vicepresidente, la doctora Turner, la ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos, y bueno, no sé cuántos más, pero ¿será que es la primera vez que alguien sale del PRD y no se va solo? Bueno, Guillermo, la verdad es que tenemos que dividir este escenario en varias etapas, ¿no? Lo primero es lo lamentable por parte del Tribunal Electoral que limite el derecho al ciudadano de elegir. Y mi derecho es decidir si quiero o no estar en un partido político. No, lamentablemente, todas las inversiones que se han realizado en la plataforma tecnológica del Tribunal Electoral y todavía seguimos teniendo estas situaciones muy casuales justamente cuando un candidato está recogiendo una gran cantidad de firmas, justamente cuando un candidato está presente una renuncia a un partido político y tiene escenarios como los que supuestamente se daban el día de ayer, cuando un candidato se inscribe en un partido político o como cuando un candidato también toma la decisión de invitar a inscribirse en su partido. Lo vimos en el caso de Cheyo Galvez, lo vimos en el caso de Ricardo Martinelli, lo vimos en el caso de la recolección de firmas para los candidatos de libre postulación y lo estamos viendo ahora con la renuncia al Partido Revolucionario Democrático por parte del expresidente Martín Torrijos. Así que esto hay que lamentarlo, sobre todo en una institución llamada al respeto a la democracia, llamada al fortalecimiento de la democracia y llamada a resguardar la democracia. Lamentablemente, el Tribunal Electoral, al igual que la Fiscalía Electoral, han tenido muchas acciones que dejan mucho que desear en los últimos años y que yo creo que es necesario corregir porque la credibilidad, reitero nuevamente, y el fortalecimiento de la institución es el norte que debe prevalecer en este momento en nuestro país para lograr gobernabilidad, para lograr que realmente este país salga adelante por medio del consenso y se puedan ir solucionando todos los temas pendientes que tenemos. Esta situación del Tribunal Electoral es lamentable, reitero, y espero que se pueda solucionar lo más pronto posible. Y que sea una explicación real, más allá de estas explicaciones que maquillan. Y la única forma que el Tribunal Electoral pueda dar una explicación real es que la situación no vuelva a ocurrir. Todo lo demás que nos diga en un comunicado o una conferencia de prensa no es más que una información vacía para el pueblo panameño que en muchos casos ni siquiera la va a comprender. En el caso de las renuncias por la renuncia de Martín Torrijos, la pregunta es cuánto es el porcentaje o cuántas son las personas de un partido de más de 690,000 ciudadanos que tengan que renunciar para que la acción de Martín Torrijos Espino, candidato presidencial, sea efectiva políticamente hablando. ¿100,000? ¿200,000? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del ex secretario de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático, del
2 veces candidato a la presidencia de la República, una vez presidente de la República y secretario general del Partido Revolucionario, ¿realmente tendrá el músculo político para que en silencio la gente apoye la salida de Martín Torrijos con 100.000 renuncias al PRD? ¿Cuánto es significativo para un hombre como Martín Torrijos Espino? Esa es la gran pregunta. Políticamente hablando, ¿cuánto es significativo? Al igual que no se está yendo solo, entendamos que se está yendo con su vicepresidenta, que no es nada más y nada menos que la doctora Rosario Turner, 2 veces ministra de Salud, 3 o 4 veces miembro del Comité Ejecutivo Nacional, candidata a la presidencia del Partido Revolucionario Democrático, candidata a las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto es significativo para una mujer como Rosario Turner, que ha caminado todo el país, que es una mujer que ha construido partido? 25.000 personas, 50.000 personas, se suma esto a la cantidad que puede sustraer Martín Torrijos. Entonces, ¿se va esta gente al Partido Popular o se queda simplemente en la libertad electoral de poder elegir, enviando un mensaje a la directiva del PRD diciéndole, señores, lo que ustedes están haciendo no está bien, hay que corregir el rumbo, hay que fortalecer la institución y tenemos que seguir caminando para el ejercicio político que corresponde? Lamentablemente, yo no veo 100.000 panameños renunciando al PRD. Y digo lamentablemente porque obviamente esta acción en pre-campaña, a 2 días, a 3 días que iniciara la campaña política, es una acción muy medida, es una acción que en su mensaje de fondo es positivo para la campaña de Martín Torrijos, que logra reanimar nuevamente esa campaña, que logra darle un oxígeno nuevamente luego que se había puesto un poco aburrida, y esa es la realidad que ha vivido la campaña del expresidente Torrijos. Logra dar esa reactivación importante, logra enviar un mensaje central al país. No es el PRD lo que busco, es el país. Porque recordemos que los estatutos del PRD también son claros si tú vuelves a inscribirte en el partido. No es lo mismo una expulsión que una renuncia. En este caso, Martín Torrijos es expresidente de la República, potable candidato presidencial, se libra de la humillación política que unos políticos de la talla de Benicio Robinson, Cristiano Adame, Raúl Pineda, Doris Zapata, que son Rubén de León, que son parte del Comité Ejecutivo Nacional, expulsen a un político de la talla de Martín Torrijos Espino. Y lo dice muy claro, el PRD ya había perdido su esencia, no lo ha dicho Martín Torrijos solamente, lo venimos diciendo desde hace más de 15 años, ha perdido su esencia y yo me retiro. Se retira dignamente él, su esposa y su vicepresidenta y las personas que con él caminan o creen en el liderazgo de Martín Torrijos. No creo que llegue a 100.000 renuncias, pero sí el simple hecho de que el Tribunal Electoral tumbe la página, porque a mí no me vengan a echar cuentos, de las renuncias, primero es un mensaje político nefasto, porque lamentablemente el miedo que existe a lo interno del PRD, pero especialmente a lo interno de la campaña presidencial de Gaby Carrizo, los lleva a cometer estos errores garrafales. Y estos errores, lo único que mandan es un mensaje de fuerza ¿de quién? Del opositor, en este caso Martín Torrijos. Tumbaron la página del Tribunal Electoral por miedo a las renuncias, por la salida de Martín Torrijos. Eso es lo que va a quedar grabado en la cabeza del panameño, desde el más estudiado hasta el más analfabeto, desde el más inteligente hasta el menos privilegiado, desde el más rico hasta el más pobre. Y no se dan cuenta que esos errores políticos en medio de una campaña no se deben cometer. Amén de que el Partido Revolucionario Democrático ha estado perdiendo desde octubre del año pasado membresía de una forma importante, con números interesantes que hay que analizar, porque es la misma gente que muchas veces fue privilegiada con una posición
y que lamentablemente por tener otra orientación política ha decidido renunciar al partido. Es lo que nosotros llamamos la falta de formación, es lo que nosotros llamamos el por qué estás dentro de una institución política. No es el número, es el tipo de persona, el tipo de lealtad que se construye sobre o alrededor de la institución. Mientras no sigamos formando a nuestros panameños políticamente, mientras no sigamos fortaleciendo la institucionalidad, vamos a tener escenarios como estos. Y tu pregunta antes del cambio de si había renunciado al Partido Revolucionario Democrático, no, Guillermo, no he renunciado al Partido Revolucionario Democrático y no pienso hacerlo en este momento porque creo que todavía la institución política puede dar un giro importante luego de la campaña electoral en donde lamentablemente yo no veo venir una victoria. Bueno, o sea, antes de comentarte otras cosas, yo sí te digo, en mi experiencia, cuando yo hace creo que 14 años renuncié a la democracia cristiana, el sentimiento que tú tienes cuando tienes el papel en la mano y vas saliendo del tribunal electoral es de que votaste todos esos años que militaste. En mi caso fueron 20 y lo tiraste a la basura. Pero yo firmé ese papel para nunca más volver. El caso de Martín Torrijos me da la impresión de que no es necesariamente así. Yo creo que va más en la línea de lo que tú dices. La idea yo creo que lo que primó en la decisión fue el evitar el estatuto y la expulsión para después que pasen las elecciones, en caso de que no pierda las elecciones, pueda retomar el partido, o gane en las elecciones, pueda retomar el partido. Bueno, los estatutos también son claros si has renunciado y vuelves a ingresar al partido. Así que no lo veo tanto por allí. Quizás lo veo más ya en la intención ¿Qué dice el estatuto del PRD de la sobre creación eso? de un nuevo colectivo. ¿Qué dice el estatuto sobre eso? Creo que hay un margen de tiempo para que él pueda volver a aspirar a cualquier cargo interno y cualquier cargo de elección popular. No recuerdo exactamente los años, pero sí tengo Son más de entendido 5. de que eso es lo que establece. Pero sería más de 5. Creo que son más de 2,5. Ah, pero si son dos Lo más, que, si lo, son más de dos y lo que medio, no hay más problema. veo, Porque él quiere no volver le para el funciona. 2029. No le funciona. No. No le funciona porque el camino es muy largo a lo interno y volver a empezar cuando ya otros llevan un camino recorrido con la forma en la que se ha convertido el camino político del Partido Revolucionario Democrático no es funcional. Yo más veo una creación de un partido político, una nueva institución con el lineamiento de Martín Torrijos y la orientación o la mística de lo que era el general Humar. Tú sabes que esa frase que yo te dije de que se va solo o no se va solo, es una frase muy interna dentro del PRD, que siempre se le ha dicho a la gente, no, te vas solo. Siempre se ha medido. Y siempre ha pasado así. Siempre se ha medido. Y siempre ha pasado así. Las pocas personas que... Y la mayoría de las personas se han ido solas. Han terminado caminando el camino del desierto. Parece que esta Cosa vez... que ahora no vamos a poder medir políticamente hablando gracias al Tribunal Electoral. Pero era lo que te decía anteriormente, el mensaje que da el Tribunal Electoral con esta acción de no permitir las renuncias, Guillermo, podría haber sido 1,000 renuncias. O podría haber sido 100,000 renuncias. Tengo entendido que el Tribunal Electoral anunció que ya estaba habilitado nuevamente el sitio. Pero el mensaje que queda de fondo es, se iba tanta gente que tuvieron que tumbar la página del tribunal. Dice que negativo, un mensaje negativo, políticamente quedan expuestos. La excusa fue, te lo voy a leer tal cual para que no se diga que estamos inventando, porque había una excusa, dice que un factor externo de los proveedores externos. No sé qué significará eso. Siempre va a haber una excusa. Hazme caso que yo me gradué en la Universidad Tecnológica de Ingeniero de Sistemas y no sé de qué significa. La validación biométrica no se encuentra disponible. Intente nuevamente en otro momento. Dice que la situación sucedió debido a que algunos proveedores de servicios externos estaban confrontando problemas. ¿Y dónde está la redundancia? Yo no soy ingeniera tecnológica, pero Guillermo sí, informático. Pero la pregunta es, no, si ¿dónde está la redundancia del Tribunal Electoral? Entonces yo le quiero preguntar al Tribunal Electoral, ¿va a depender de los factores externos, de los proveedores, la estabilidad de las elecciones generales 2024? La información que los panameños requerimos durante todos estos 3 meses va a depender
Ah, toda la estabilidad del estás día haciendo la pregunta, estás haciendo la pregunta de del los millón, proveedores externos. estás haciendo la pregunta del $1.000.000. Si pasa esto hoy, ¿qué va a pasar cuando estemos en conteo? O sea, yo creo que el Tribunal Electoral, y lo digo con todo respeto, y no para Mira, criticar, sino para que estén pendientes de lo que puede pasar. En una elección que puede ser yo, tan ajustada, no puede haber margen para que el proveedor externo se quede dormido. yo lo voy a decir yo lo voy a decir técnicamente. El Tribunal Electoral no cuenta con un proveedor externo. El Tribunal Electoral cuenta con distintos proveedores externos para la misma misión. Hay redundancia en el sistema, se ve incluso en espejo. ¿Por qué razón? Porque se requiere para la sostenibilidad de la institución más importante y garantista de la democracia de nuestro país. No es que un proveedor externo maneja toda la situación, no. El Tribunal Electoral tiene distintos respaldos tecnológicos para afrontar situaciones como la ocurrida ayer. Dejen el cuento, dejen las malas estrategias políticas, dejen de hacerle el mandado a unos cuantos y compórtense como los garantes de la democracia que son, hagan el trabajo del fortalecimiento y la creación de más confianza al entorno de la institución. Así de sencillo. El mensaje político de fondo del día de ayer es nefasto, pero es nefasto ¿para quién? Para la institucionalidad y para la campaña política de un candidato en específico. El gran ganador con esta acción, Martín Torrijos Espino. Guillermo. Sí, te lo refrendo porque la reacción en redes sociales de sus contrincantes, a ver, cuando la reacción es de indiferencia, tú sabes que no lograste el objetivo, pero cuando la reacción es aireada, que todo el mundo comienza a criticarte y a decirte que por qué lo hiciste, a alguien le pegaste. Lo que pasa, Guillermo, es que es una acción que requiere, quisiera utilizar la palabra que se utilizaría en los barrios, que utilizaría la canalla y que también utilizaríamos nosotros en grandes almuerzos, requiere de posturas, requieres de tener los pantalones bien puestos, porque no solamente estás renunciando a una institución política que te vio nacer, que te dio todas las oportunidades de tu vida, sino que estás renunciando a la creación de tu padre, a una de las esencias de tu padre. Pero como muy bien lo ha manifestado Martín Torrijos desde que inició su campaña, el PRD de hoy ya no es la esencia de Omar Torrijos Herrera. Entonces, al haberse desprendido psicológicamente y públicamente desde el inicio de su campaña y mucho antes de eso, de que ya el PRD no era el PRD de Omar, él iniciaba el camino, él iniciaba la ruta. Cuando aquí se inició el proceso de expulsión de Martín Torrijos, nosotros lo dijimos, es un error político porque le estabas dando plataforma a Martín Torrijos. ¿Por qué? Porque él tenía dos escenarios. Nunca vimos venir la renuncia, que era uno de sus dos escenarios, porque yo no creía, y como tú muy bien lo dices, cuando uno va a renunciar a un partido político, yo nunca he renunciado a mi partido político y nada más de pensarlo hasta me lleno de nostalgia. Pero cuando tú vas a tomar esa acción, una acción muy fuerte, entendiendo que estamos hablando de un expresidente de la República, entendiendo que estamos hablando del hijo del general Omar Torrijos Herrera. Entonces, cuando tú tienes esto y tenías el otro escenario de la expulsión, habían dos cosas. Martín Torrijos iba a salir como víctima a lo interno del PRD y a lo externo también, para él humillado como político, porque todos sabemos la estatura de político que es Martín Torrijos versus la estatura de los políticos que hoy dirigen el partido. No hay comparación, no hay comparación. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, perfecto, ¿cómo salgo? ¿Salgo expulsado por un hombre como Benicio Robinson y Rubén de León? ¿O me voy por la puerta ancha y renuncio entendiendo que el partido ya no es lo que debía ser o lo que se pretendía ser? Entonces, esa es una realidad que Martín Torrijos le tocó decidir, jugó con el tiempo. Se va a hablar de Martín Torrijos desde ayer hasta la próxima semana y se va a recordar a Martín Torrijos como el hombre que se atrevió a renunciar al partido de su padre
¿Por qué? Porque él creía que ya no era gobernado o ya no era liderado por la gente que tenía la esencia de Omar. Aquí nadie es más torrijista que Martín, y eso yo lo digo con mucho respeto, porque aquí nadie nos va a venir a decir que tú eres más torrijista que el propio hijo de Torrijos. Eso como que le dijéramos a Samuel Lewis que alguien más es más Lewis que él. Por favor, oye, seamos sensatos. Y sobre todo que si nos vamos a la comparación de la ejecutoría de los gobiernos, también hay una esencia mucho más torrijista en el gobierno de Martín Torrijos que lo que estamos viendo el día de hoy. Oye, Entonces, la verdad es que es un escenario que el PRD, la cúpula del PRD se buscó de forma innecesaria. A Martín Torrijos lo podían dejar en la fila del PRD y no pasaba absolutamente nada. Ahora vemos esta jugada importante, políticamente interesante, que no vamos a poder medir gracias al Tribunal Electoral, pero que al final es una acción ganadora. Bueno, de hecho hemos dedicado toda la mañana a Martín Torrijos. Sí, de hecho te iba a preguntar y voy a aprovechar los 10 minutos que me quedan para hacerte las dos preguntas. La primera, ¿cómo reflotamos esa campaña desde Rómulo Rux? Y la segunda, yo siento que la campaña de Ricardo Lombana, te digo que no decrece, pero crece muy lentamente, tanto que si las elecciones fueran el otro año quizás, pero este año no lo veo. ¿Cómo se puede hacer para reflotar eso? Porque los veo complicados, sobre todo que ambos tienen una campaña donde están como molestos, como bravos. Bueno, por supuesto que son, mira, la campaña en general es una campaña aburrida. Todas las candidaturas, excepto la candidatura de Ricardo Martinelli, que logra despertar una emoción natural en la gente. Ya lo vimos ayer en el San Felipe Neri, lo vimos en la Feria de la Chorrera, lo vimos en Boquete, que incluso ha logrado hacer ver a José Raúl, que es un tipo con una apariencia de primera impresión dura, ha logrado suavizar eso. Imagínate, si ha logrado eso, el cariño de la gente, yo no sé Hombre, qué más saludo podría a lograr, José porque eso Raúl. era casi imposible. Pero, y Martín Torrijos, que sigue moviendo fichas interesantes sin miedo. Martín Torrijos ya perdió una elección, tiene 60 años. Él sabe que si pierde esta elección no pierde absolutamente nada. Construyó el camino para llegar a la presidencia a los 66 años, pero también sabe que existe la posibilidad de que si Ricardo Martinelli no corre, se equipare inmediatamente los números para la elección general y repuntar quizás como el favorito en este caso, ¿no? En el otro caso, lo que tú estás viendo reflejado en Rómulo Rux, Blandón, Zulay, Maribel Gordón, etcétera, y quizás Maribel Gordón no tanto, pero en los otros candidatos es el cuidado de la inversión. No vamos a invertir tanto porque no tenemos la claridad de las posibilidades. Entonces, en este caso, lo que tú estás viendo es una elección del miedo. ¿Del miedo de qué? Del miedo de que Ricardo Martinelli corra. ¿Quién no tiene miedo en esta elección? Martín Torrijos Espino. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia. Entonces, esa es la realidad. Lo que tú ves en el otro lado es la elección del miedo y lo convierte en una elección aburrida, incluso llena de arrogancia. Rómulo Rux, el factor de Rómulo Rux no es un factor no solamente de campaña, es un factor personal que hemos venido analizando nosotros desde la campaña pasada. Rómulo Rux, por más que él quiera, es un candidato aburrido que no goza de la atracción natural. Ricardo Lombana, que logra recurrir a esa atracción natural, lamentable, y que no es un candidato aburrido, porque él logra tener una comunicación más efectiva con la gente versus Rómulo Rux, se ha teñido un poco de arrogancia, mucho más de lo que se le veía en el 2019. Yo estuve ayer una hora casi con el candidato y me sorprendió el cambio abismal que ha tenido como persona. Entonces, esto es importante, creo que lo pueden modificar por lo que queda de campaña y volver a sus orígenes, al Ricardo Lombana campechano, al Ricardo Lombana
que venía de la clase media, gente que podía tener ese dinamismo con cualquier otra persona, ¿no? Ahí sí estoy en Pero, desacuerdo por contigo. ejemplo, Ahí sí estoy en desacuerdo contigo. La única forma de que Ricardo Lombana cambie de aquí a las elecciones es que cambia todo su entorno, que es el que lo tiene así. Pues Ricardo Lombana es un tipo afable, pero bueno, si lo tienes rodeado pero, de la pero, gente que está pero esa rodeado, esencia ha cambiado, sí, ha es cambiado, lo ¿no? que Yo te estoy de estoy acuerdo contigo. diciendo, Ha cambiado muchísimo. Es más, mira, muchísimo. el hecho de haber aceptado esa candidatura a la alcaldía de Panamá de un independiente que no le interesa nada lo que piensa Ricardo Lombana, le va a pasar factura. Porque ahí es donde el partido político entra vale el partido político. Tener una impronta local. Tu candidato tiene que ser tuyo, de los municipios más grandes. Pero bueno, ya se lo diré Bueno, después de las elecciones. no, ya se lo estamos diciendo, estoy segura que lo escuchan y prestan atención al tema. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, vemos políticos como José Isabel Blandón. José Isabel Blandón camina al lado de Rómulo Rux y Rómulo Rux tiene, perdón, y José Isabel Blandón tiene mayor atractivo que Rómulo. ¿Por qué? Pero Porque logra, porque sabe cómo hacerlo. De hecho, he visto que lo han medio silenciado, estaba teniendo más protagonismo que el candidato. Entonces, o el candidato principal. Entonces, cuando tú tienes estos escenarios, un Melitón Arrocha también, bueno, ¿qué le puedes pedir a Melitón? Todos sabemos que Melitón es el rabí blanco, como se dice en el argot panameño, pero que tiene esa entrada de conversar con la gente. Es mucho más genuino, es mucho más afable, es mucho más tú has podido hablar agradable. con él, Entonces, ya lo has entrevistado, me imagino que varias veces, no, ¿no? todavía no lo he Trata de entrevistado. Espero hacerlo, entrevistarlo en los próximos trata días. de hacerlo, porque yo lo tuve aquí y este es un tipo que puede ser, si fuera presidente, No, tiene el performer. el problema de él es que hay que elegirlo. Ahí es donde yo veo que está Exacto. difícil. Pero si llegara a ser Tiene el presidente, sería uno de performer. los mejores presidentes de Panamá. Tiene el performer. Yo lo escuché también en las intervenciones de los debates que los foros que han habido y la verdad que suena muy interesante. Hay algunas cosas que ajustar en sus propuestas que a mí me parecen que todavía no son muy congruentes, pero que al final él tiene un performer interesante. No, y si nos vamos a José Gabriel Carrizo, bueno, lamentablemente su historia de vida ha sido no genuino, Yo no le no es una encuentro persona un genuina. punto positivo a José Gabriel Carrizo en esta campaña. Uno, yo no le encuentro uno. No tengo nada de qué agarrarme para decir, bueno, al menos esto. Ni uno. Es la primera vez que me pasa. Nunca he visto un Es, candidato, hasta Maribel Gordón, yo puedo sentarme y decirte, mira, ella tiene un par de cosas, tiene una buena retórica, es muy académica hablando, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero es muy académica. Yo no entiendo en el PRD qué pasó. Este no hubiera sido candidato del PRD hace 10 años, ni en 1.000 millones de años. bueno, la realidad, Guillermo, es que eso ha traído consigo una campaña aburrida, como te lo decía, por las características que te he dado. La campaña del miedo entre los candidatos a la inversión, estamos hablando de una inversión de millones de dólares, el miedo también de los donantes a poner plata en una u otra campaña, porque saben que en este momento el desnivel en la intención de voto entre un candidato y el resto de los candidatos es abismal. Lo que sí reitero veo es que la experiencia que acompaña a Martín Torrijos le permite liberarse del miedo porque él entiende que la carrera en este momento se puede llegar a igualar en cualquier parte de la campaña o simplemente habrá hecho un gran camino para dos cosas, fíjate. Lo primero que te decía, quizás la creación de un nuevo colectivo, apúntalo, hoy es 1 de febrero del 2024, dentro de 6 meses estaremos hablando del nuevo partido de Martín Torrijos Espino, y dos, la posibilidad de llegar a la presidencia o la búsqueda de la presidencia de la República en el 2029, lo que te pone a ti a un Martín Torrijos con unos 66 años. Y dependiendo quién se elija como presidente, un Panamá mucho más expuesto o mucho más No, yo fortalecido de estoy de lo que acuerdo tenemos contigo. hoy. Él ha estado trabajando en la construcción de plataformas mediáticas para los próximos 5 años. Así que por ahí yo creo que van los tiros, ¿no? Tiene como un plan A y plan B. Ahora, yo te digo a ti lo que... Ajá, dime. Disculpa, Guillermo, tú sabes qué es lo que pasa también. La derrota para cualquier ser humano es algo muy fuerte y muy impresionante, muy impresionante. En el caso de Rómulo Rux, por ejemplo, él tiene la ventaja de tener
un círculo cero familiar que lo repone rápidamente. En el caso de Martín Torrijos pasa lo mismo. En el caso de Ricardo Lombana, no, porque Ricardo Lombana, por ejemplo, ha vivido durante estos 5 años una montaña rusa emocional privada, de su vida privada, que lo expone a no poder fortalecerse mucho más rápido de la derrota. Melitón Arrocha también tiene un círculo cero impresionante. Zulay Rodríguez con sus sube y bajas también tiene su círculo cero. Pero en el caso de Ricardo Lombana, no. Lo que yo sí lo invitaría a fortalecerlo mucho más rápido para poder tener la sostenibilidad en este proceso electoral, que eso es muy importante en cualquier individuo. Este sábado comienza la campaña electoral. El próximo sábado comienzan los carnavales. Si Ricardo Martinelli pone el pie como candidato en los carnavales, José Raúl Mulino va a ser presidente de la República, Saréis. Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha lo que te voy a decir. Mediáticamente, la campaña está muy cerrada en torno a Ricardo Martinelli y a José Raúl Mulino. ¿Por qué razón? Porque si tú sacas a Ricardo Martinelli de la papeleta, no corre Ricardo Martinelli, queda en firme el fallo condenatorio, que recordemos que incluso puede ir a una revisión, lo que va a poner a Ricardo Martinelli en libertad por los próximos 3 meses, o 2 meses, o un mes más, que seguiría en la papeleta. Recordemos esto, factor importante. Una vez la casación sea admitida, estamos hablando que Ricardo Martinelli llega a las elecciones generales, al menos que se le acelere la audiencia. Una vez Ricardo Martinelli vaya a la audiencia de casación y el Pleno de la Corte decide no casar, Ricardo Martinelli puede recurrir a una revisión del Pleno. Acuérdense que él está ahora en el proceso de casación en la sala penal. Una vez no se admita la casación, Ricardo Martinelli también puede recurrir al Pleno en una solicitud de revisión de condena. Y si hay algún elemento nuevo que aportar en el expediente que no fue visto en ese momento. Esto es un proceso que te lo puede explicar mejor el doctor Miguel Antonio Bernal. Pero lo que sí te digo es que, como lo veamos, Ricardo Martinelli tiene, condenado o no, en casación o sin casación, un periodo de 30 días más dentro de la papeleta. Le guste a quien le guste, pero eso es lo que establece el proceso legal. Eso es lo que establece el debido proceso de nuestros códigos. Luego de la casación existe la posibilidad de la revisión de condena. Así que tengamos cuidado con esto. Yo pienso que no se habla mucho y que el propio Ricardo Martinelli no habla, porque él tiene la esperanza de casar, porque no solamente es por el tema de la presidencia de la República, sino también por el tema que estamos hablando de 10 años de cárcel. Y 10 años de cárcel es la muerte para un hombre de la edad de Ricardo Martinelli. Es que por lo que ha dicho últimamente, yo tengo la impresión de que él ya está resignado a no ejercer el cargo de presidente, pero él sabe que ganando José Raúl Mulino lo va a indultar. Por supuesto, al día siguiente. Al día siguiente, eso va a pasar. 1, 2. Vámonos al escenario de que quede en firme la condena de Ricardo Martinelli y tengan que ejecutarla, o sea, tengan que meterlo preso. El escenario mediático está construido. No se va a hablar de más nada. Una elección general al hombre. No se va a hablar de más nada en Panamá por 2 semanas. Eso es un desastre para cualquier candidato del país. Para cualquier. Tú puedes traer aquí a Disney y ponerlo en la cinta costera. Va a salir. Y dalo gratis. En Singapur. Y no hay nada más que hablar. En Singapur va a salir la noticia. En Australia va a salir la noticia. No, es un desastre mediático que a 2 meses de las elecciones al tipo lo metan preso. Eso sí sería un desastre para Martín Torrijos, para Rómulo Rux, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no hay nada que hacer. Yo no sé a quién se le ocurrió esto. $100 millones y todas las mentes más brillantes en publicidad del mundo y ponerlos aquí en Panamá y todos los candidatos presidenciales unirse. Y el tema va a ser Ricardo Martinelli condenado o no condenado. ¿Será que ya entendamos que es el error político más grande de la oposición haber creado esa plataforma mediática
que en otros países se analiza como juicios paralelos durante 10 años y en este país no se habla de otra cosa que no sé si van a condenar a Ricardo Martinelli. Sara, y me tengo que ir, pero ¿será que Martín Torrijos y su equipo ya hicieron este análisis y dijeron, bueno, será para la próxima, así que comencemos a armarla? No tanto, porque recuerda que no es lo mismo hablar de un Melitón Arrocha, por ejemplo, que un Martín Torrijos, un Lombana que un Martín Torrijos. El análisis está hecho, por supuesto, en el caso de Martín Torrijos y de los demás candidatos, pero ellos ahorita tienen que entender lo que está ocurriendo y las posibilidades de las distintas acciones. Ojo que no te he enumerado distintas, 4 posibilidades. Claro, aquí pero la gente, ya te digo, aquí la gente nada más está viendo 2 yo posibilidades. veía las posibilidades enormes de Martín Torrijos de ganar la presidencia si sacaban a Martinelli en diciembre o la primera semana de enero. Pero es que la campaña electoral comienza pasado mañana. Exacto. Y este hombre, Martinelli, no va a poner el pie en los carnavales de que se va a ir a bañar. No, pasa como un huracán eso, paseando por todas partes. No, eso no lo puedes descartar. O sea, no puedes descartarlo porque aun cuando mañana saquen un ¿te imaginas a Rómulo en los culecos? Y Martinelli paseándolo por al lado. Mira, aún no puedes descartarlo. El próximo jueves lo estaremos aquí estableciendo nuevamente. Ricardo Martinelli va a participar de los carnavales 2024. Aun cuando mañana salga el edicto diciendo que no admiten su casación. Porque no hay forma que la condena sea ejecutoriada en 8 días. Y tampoco, recuerden, hay un recurso más en el proceso, en el debido proceso, y se llama revisión de condena. Te cuento hasta que eso no ocurra, no hay ejecución. 2 cosas para que te la lleve a tu programa y la sigas allá. Uno, hay un nuevo embajador de China. 2, está aquí, en su oficina de siempre, la comandante general Laura Richardson, que se va a quedar hasta pasado mañana. Va a hablar con todo el mundo, si hablas con ella me la saludas. La jefa del Comando Sur, que normalmente está aquí, aunque como que se tomó vacaciones unos cuantos meses y ha regresado. Así que cualquier cosa puede pasar en este país. Bueno, tú has dicho 2 cosas que los panameños no se dan cuenta porque ni siquiera son importantes para el pueblo panameño. Pero tienen mucha incidencia, mucha. Debajo de la mesa todo claro, tiene incidencia. Por supuesto. Sara Pineda, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Guillermo, gracias. Era Sara Pineda con nosotros aquí en el sillón de Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.